Hola, hola, feliz y bendecido miércoles, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Les recuerdo que estoy leyendo este maravilloso libro, La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. Vamos a continuar con esta lectura, creo que voy por el capítulo 3, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de la sombra, así que bueno, espero que se den la oportunidad de escuchar algún que otro vivo de este libro maravilloso. A mí me ha ayudado muchísimo y por eso me gusta compartirlo. Para quienes les resuene, va a quedar aquí grabado. Después también recuerden que lo subo a YouTube, donde ya hice una carpetita dentro de la playlist con el título del libro y donde allí voy a ir incorporando todos los capítulos leídos. A ver. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3. Muchas gracias a todos los que se unen ahora, los que lo van a ver después. Muchísimas gracias por sus mensajitos también en YouTube, de agradecimiento por las lecturas. Bueno, para mí, como siempre digo, y aunque sea una reiterativa, es una caricia al alma todos esos mensajes porque yo lo entrego con mucho amor y bueno, me gusta cuando hay una retribución del otro lado también. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a Alba, hermosa, bella. Sí, alto libro, total. Bueno, aquí queda para que compartan, para que sigan difundiendo esta información que ayuda a ver la vida de otra manera. Vamos a comenzar con el título de hoy. Hoy es el capítulo número 3, La sombra, y hay un párrafo de Cal Gibran. Y dice así: toda la creación existe en ti, y todo lo que hay en ti existe también en la creación. No hay divisoria entre tú y un objeto que esté muy cerca de ti, como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más altas, están en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Khalil Gibran. El individuo dice yo, y con esta palabra entiende una serie de características: varón, alemán, padre de familia, maestro. Soy activo, dinámico, tolerante, trabajador, amante de los animales, pacifista, bebedor de té, cocinero por afición, etc. A cada una de estas características precedió en su momento una decisión. Se optó entre dos posibilidades. Se integró un polo en la identidad y se descartó el otro. Así la identidad soy activo y trabajador excluye automáticamente a soy pasivo y vago. De una identificación suele derivarse rápidamente también una valoración. En la vida hay que ser activo y trabajador, no es bueno ser pasivo y vago. Por más que esta opinión se sustente con argumentos y teorías, esta valoración no pasa de subjetiva. Desde el punto de vista objetivo, esto es solo una posibilidad de plantearse las cosas, y una posibilidad muy convencional. ¿Qué pensaríamos de una rosa roja que proclamara muy convencida: lo correcto es florecer en rojo, tener flores azules es un error y un peligro? El repudio de cualquier forma de manifestación es siempre señal de falta de identificación. Por cierto que la violeta, por su parte, no tiene nada en contra de la floración azulada. Por lo tanto, cada identificación que se basa en una decisión descarta un polo. Ahora bien, todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, nuestra sombra. Porque el repudio de la mitad de las posibilidades no las hace desaparecer, sino que solo las destierra de la identificación o de la conciencia.
El no ha quitado de nuestra vista un polo, pero no lo ha eliminado. El polo descartado vive desde ahora en la sombra de nuestra conciencia. Del mismo modo que los niños creen que cerrando los ojos se hacen invisibles. Las personas imaginan que es posible liberarse de la mitad de la realidad por el procedimiento de no reconocerse en ella. Y se deja un polo, por ejemplo, la laborosidad, salga a la luz de la conciencia, mientras que el contrario, la pereza, tiene que permanecer en la oscuridad donde uno no la vea. El no ver se considera tanto como no tener y se cree que lo uno puede existir sin lo otro. Llamamos sombra, en la aceptación que da la palabra Carl Jung, a la suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no quiere reconocer en sí y que por consiguiente descarta. La sombra es el mayor enemigo del ser humano. La tiene y no sabe que la tiene ni la conoce. La sombra hace que todos los propósitos y los afanes del ser humano le reporten, en última instancia, lo contrario de lo que él perseguía. El ser humano proyecta un mal anónimo que existe en el mundo de todas las manifestaciones que salen de su sombra porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra, que es la suma de todo lo que él no quiere. Ahora bien, la negativa a afrontar y asumir una parte de la realidad no conduce al éxito deseado. Por el contrario, el ser humano tiene que ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado. Esto suele suceder a través de toda la proyección, ya que cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y repudio. No estará de más recordar, para mejor comprensión, esta relación, que nosotros entendemos por principios, regiones arquetípicas del ser que pueden manifestarse con una enorme variedad de formas concretas. Cada manifestación es entonces representación de aquel principio esencial. Por ejemplo, la multiplicación es un principio. Este principio abstracto puede presentársenos bajo las más diversas manifestaciones. 3 por 4, 8 por 7, 49, 8 por 7, 49 por 248, etc. Ahora bien, todas y cada una de estas formas de expresión, exteriormente diferentes, son representación del principio multiplicación. Además, hemos de tener claro que el mundo exterior está formado por los mismos principios arquetípicos que el mundo interior. La ley de la resonancia dice que nosotros solo podemos conectar con aquello con lo que estamos en resonancia. Este razonamiento expuesto extensamente en Sikhalsal als Chains conduce a la identidad entre mundo exterior y mundo interior. En la filosofía hermética, esta ecuación entre mundo exterior y mundo interior, o entre individuo y cosmos, se expresa con los términos microcosmos igual macrocosmos. En la segunda parte de este libro, en el capítulo dedicado a los órganos sensoriales, examinaremos esta problemática desde otro punto de vista. Proyección significa, pues, que con la mitad de todos los principios fabricamos un exterior, puesto que no lo queremos en nuestro interior. Al principio decíamos que el yo es responsable de la separación del individuo de la suma de todo el ser. El yo determina en tú, que es considerado como lo externo. Ahora bien, si la sombra está formada por todos los principios que el yo no ha adquirido asumir, resulta que la sombra y el exterior son idénticos. Nosotros siempre sentimos nuestra sombra como un exterior, porque si lo viéramos en nosotros ya no sería la sombra. Los principios rechazados que ahora aparentemente nos acometen desde el exterior
los combinamos con el exterior con el mismo écono con que lo habíamos combatido dentro de nosotros. Nosotros insistimos en nuestro empeño de borrar del mundo los aspectos que valoramos negativamente. Ahora bien, dado que esto es imposible, véase la ley de la polaridad. Este intento se convierte en una pugna constante que garantiza que nos ocupamos con especial intensidad de la parte de la realidad que rechazamos. Esto entraña una irónica ley a la que nadie puede sustraerse. Lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza, y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. Es conveniente no olvidar las dos últimas frases. El repudio de cualquier principio es la forma más segura de que el sujeto llegue a vivir este principio. Según esta ley, los niños siempre acaban por adquirir las formas de comportamiento que habían odiado en sus padres. Los pacifistas se hacen militares, los moralistas disolutos, los apóstoles de la salud enfermos graves. No se debe pasar por alto que rechazo y lucha significan entrega y obsesión. Igualmente, la estricta evitación de un aspecto de la realidad indica que el individuo tiene un problema con él. Los campos interesantes e importantes para un ser humano son aquellos que él combate y repudia, porque los echa de menos en su conciencia y le hacen incompleto. A un ser humano solo puede molestarle los principios del exterior que no ha asumido. En este punto de nuestras consideraciones debe haber quedado claro que no hay un entorno que nos marque, nos moldee, influya en nosotros o nos haga enfermar. El entorno hace las veces de espejo en el que solo nos vemos a nosotros mismos y también, desde luego y muy especialmente, a nuestra sombra, a la que no podemos ver en nosotros. Del mismo modo que de nuestro propio cuerpo no podemos ver más que una parte, pues hay zonas que no podemos ver, los ojos, la cara, la espalda, etc. Y para contemplarla necesitamos el reflejo de un espejo. También, para nuestra mente, padecemos una ceguera parcial y solo podemos reconocer la parte que no es invisible, la sombra, a través de su proyección y un reflejo en el llamado entorno o mundo exterior. El reconocimiento precisa de la polaridad. El reflejo, empero, solo sirve de algo a aquel que se reconoce en el espejo. De lo contrario, se convierte en una ilusión. El que en el espejo contempla sus ojos azules, pero no sabe que lo que está viendo son sus propios ojos, en lugar de reconocimiento solo obtiene engaño. El que vive en este mundo y no reconoce que todo lo que ve y todo lo que siente es él mismo, cae en el engaño y el espejismo. Hay que reconocer que el espejismo resulta increíblemente vívido y real, muchos dicen incluso demostrable, pero no hay que olvidar esto. También el sueño nos parece auténtico y real mientras dura. Hay que despertarse para descubrir que el sueño es sueño. Lo mismo cabe decir del sueño de nuestra existencia. Hay que despertarse para descubrir el espejismo. Nuestra sombra nos angustia. No es de extrañar por cuanto está formada exclusivamente por aquellos por aquellos componentes de la realidad que nosotros hemos repudiado, los que menos queremos asumir. La sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo para que éste fuera santo y bueno. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. La sombra contiene todo aquello que falta en el mundo, es nuestro mundo, para que sea santo y bueno. La sombra no nos hace enfermar, es decir, nos hace incompleto. Para estar completos nos falta todo lo que hay en ella. La narración del Grial trata precisamente de este problema. El rey Ánfortas está enfermo, herido por la danza del mago Klingor, o en otras versiones, por un enemigo pagano o incluso por un enemigo invisible. Todas estas figuras son símbolos inequívocos de las sombras de Ánfortas, su adversario invisible para él.
Su sombra le ha herido y él no puede sanar por sus propios medios. No puede recobrar la salud porque no se atreve a preguntar la verdadera causa de su herida. Esta pregunta es necesaria, pero preguntar esto sería preguntar por la naturaleza del mal. Y puesto que él es incapaz de plantearse este conflicto, su herida no puede cicatrizar. Él espera un Salvador que tenga el valor de formular la pregunta redentora. Parsifal es capaz de ello, porque, como su nombre indica, es el que va por el medio de la polaridad del bien y del mal, con la que obtiene la legitimación para formular la pregunta salvadora. ¿Qué te falta, Oehim? La pregunta es siempre la misma, tanto en el caso de Ánfortas como en el de cualquier otro enfermo: la sombra. La sola pregunta acerca del mal, acerca del lado oscuro del hombre, tiene poder curativo. Parsifal, en su viaje, se ha enfrentado valerosamente con su sombra y ha descendido a las oscuridades profundas de su alma hasta maldecir a Dios. El que no tenga miedo a este viaje por la oscuridad será finalmente un auténtico salvador, un redentor. Por ello, todos los héroes míticos han tenido que luchar contra monstruos, dragones y demonios y hasta contra el mismo infierno para ser salvados y salvadores. La sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra cura. Esta es la clave para la comprensión de la enfermedad y la curación. Un síntoma siempre es una parte de la sombra que se ha introducido en la materia. Por el síntoma se manifiesta aquello que falta al ser humano. Por el síntoma el ser humano experimenta aquello que no ha querido experimentar conscientemente. El síntoma, valiéndose del cuerpo, reintegra la plenitud al ser humano. Es el principio de complementariedad lo que, en última instancia, impide que el ser humano deje de estar sano. Si una persona se niega a asumir conscientemente un principio, este principio se introduce en el cuerpo y se manifiesta en forma de síntoma. Entonces el individuo no tiene más remedio que asumir el principio rechazado. Por lo tanto, el síntoma completa al hombre. Es el saduceo físico de aquello que falta en el alma. En realidad, el síntoma indica lo que le falta al paciente, porque el síntoma es en sí el principio ausente que se hace material y visible en el cuerpo. No es de extrañar que nos gusten tan poco nuestros síntomas, ya que nos obligan a asumir aquellos principios que nosotros repudiamos. Y entonces proseguimos nuestra lucha contra los síntomas, sin aprovechar la oportunidad que se nos brinda de utilizarnos para complementarnos. Precisamente en el síntoma podemos aprender a reconocernos, podemos ver esas partes de nuestra alma que nunca descubriríamos en nosotros, puestos que están en la sombra. Nuestro cuerpo es espejo de nuestra alma. Él nos muestra aquello que el alma no puede reconocer más que por su reflejo. Pero, ¿de qué sirve el espejo? Por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en la imagen, ¿qué vemos? Este libro pretende ayudar a desarrollar esa visión que necesitamos para descubrirnos a nosotros mismos en el síntoma. La sombra hace simulador al ser humano. La persona siempre cree ser solo aquello con lo que se identifica o ser solo tal como ella se ve. A esta autovaloración llamamos nosotros simulación. Con este término designamos siempre la simulación frente a uno mismo, no las mentiras o falsedades que se cuentan a los demás. Todos los engaños de este mundo son insignificantes comparados con el que el ser humano comete consigo mismo durante toda su vida. La sinceridad para con uno es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Por ello, desde siempre, el conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y más difícil que pueda acometer el que busca la verdad. El conocimiento
El conocimiento del propio ser no significa descubrir el yo, pues el ser lo abarca todo, mientras que el yo, con su inhibición, constantemente impide el conocimiento del todo, del ser. Y para que el que busca la sinceridad al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda. Porque la enfermedad nos hace sinceros. En el síntoma, en el síntoma de la enfermedad, tenemos claro y palpable aquello que nuestra mente trata de desterrar y esconder. La mayoría de la gente tiene dificultades para hablar de sus problemas más íntimos, suponiendo que los conozca siquiera, de forma franca y espontánea. Los síntomas, por el contrario, los explican con todo detalle a la menor ocasión. Desde luego, es imposible descubrir con más detalles la propia personalidad. La enfermedad hace sincera a la gente y descubre implacablemente el fondo del alma que se mantenía escondido. Esta sinceridad forzosa es sin duda la que provoca la simpatía que sentimos hacia el enfermo. La sinceridad lo hace simpático porque en la enfermedad se es auténtico. La enfermedad deshace todos los sesgos y restituye al ser humano al centro de equilibrio. Entonces, bruscamente, se desdicha el ego, se abandonan las pretensiones de poder, se destruyen muchas ilusiones y se cuestionan formas de vida. La sinceridad posee su propia hermosura que se refleja en el enfermo. En resumen, el ser humano como microcosmos es réplica del universo y contiene latente en su conciencia la suma de todos los principios del ser. La trayectoria del individuo a través de la polaridad exige realizar con actos concretos estos principios que existen en él en estado latente a fin de asumirlos gradualmente. Porque el discernimiento necesita de la polaridad y ésta, a su vez, constantemente impone en el ser humano la obligación de decidir. Cada decisión divide la polaridad en parte aceptada y polo rechazado. La parte aceptada se traduce en la conducta y es asumida conscientemente. El polo rechazado pasa a la sombra y reclama nuestra atención representándosenos aparentemente procedente del exterior. Una forma frecuente y específica de esta ley general es la enfermedad, por la cual una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como síntoma. El síntoma nos obliga a asumir conscientemente el principio rechazado y con ello devuelve el equilibrio al ser humano. El síntoma es concreción somática de lo que nos falta en la conciencia. El síntoma, al hacer aflorar elementos reprimidos, hace sincero a los seres humanos. Bueno, hasta acá el capítulo 3. Espero que les haya gustado. Fue cortito, realmente fue breve. Lo que pasa que no sé, me voy a extender mucho, me parece, si leo el 4. Aunque no son tantas hojas. Voy a ir con el 4. Vamos a leer 3 y 4. Total, esto queda grabado y si no lo pueden ver completo, lo ven luego. ¡Ay, qué lindo! Hola Jessy, hola Tamara, María José. Bueno, muchas gracias a todos los que están por aquí. Vamos con el capítulo 4, porque son cortitos estos dos. Así que vamos a aprovechar. Capítulo 4. Como título, Bien y Mal. Aquí hay una frase que es de Baal Shem Tov y dice: la esencia magnífica abarca todos los mundos y a todas las criaturas buenas y malas, y es la verdadera unidad. Entonces, ¿cómo puede conciliarse el antagonismo del bien y del mal? En realidad, no existe antagonismo, porque el mal es el trono del bien. Tenemos que abordar necesariamente un tema que no solo pertenece al ámbito más conflictivo de la aventura humana, sino que además se presta a malas interpretaciones. Es muy peligroso limitarse a entresacar de la filosofía que nosotros exponemos solo alguna que otra frase o pasaje aquí y allá y mezclarlos con ideas de otras filosofías. Precisamente la contemplación del bien y del mal provoca en los seres humanos profundas angustias que fácilmente pueden empañar el entendimiento y la facultad del raciocinio.
A pesar de los peligros, nosotros nos atrevemos a plasmar la pregunta que ruía Ánfortas acerca de la naturaleza del mal. Y es que sin la enfermedad y es que si en la enfermedad hemos descubierto la acción de la sombra, esta debe su existencia a la diferenciación del ser humano entre el bien y el mal, verdad y mentira. La sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo. Luego, la sombra tiene que ser mala. Así pues, parece no solo justificado, sino incluso ética y moralmente necesario combatir y desterrar la sombra donde quiera que se manifieste. También aquí la humanidad se deja fascinar de tal modo por la lógica aparente que no advierte que su plan fracasa, que la eliminación del mal no funciona. Por lo tanto, vale la pena examinar el tema bien y mal desde ángulos acaso insólitos. Nuestras consideraciones sobre la ley de la polaridad nos hicieron sacar la conclusión de que bien y mal son dos aspectos de una misma unidad y, por lo tanto, interdependientes para la existencia. El bien depende del mal y el mal del bien. Quien alimenta el bien, alimenta también inconscientemente el mal. Tal vez a primera vista estas formulaciones resulten escandalosas, pero es difícil negar la exactitud de estas apreciaciones ni en teoría ni en la práctica. En nuestra cultura, la actitud hacia el bien y el mal está fuertemente determinada por el cristianismo o por los dogmas de la teología cristiana, incluso en los medios que se creen libres de vínculos religiosos. Por ello, también nosotros tenemos que recurrir a figuras e ideas religiosas a fin de verificar la comprensión del bien y del mal. No es nuestro propósito deducir de las imágenes bíblicas una teoría o valoración, pero lo cierto es que los relatos y las imágenes mitológicas se prestan a ser más comprensibles difíciles problemas metafísicos. El que para ello recurramos a un relato de la Biblia no es obligado, pero sí natural dado nuestro entorno cultural. Por otra parte, de este modo podremos comentar al mismo tiempo este punto mal comprendido del concepto del bien y del mal, idéntico en todas las religiones, que muestra un matiz peculiar de la teología cristiana. El relato que el Antiguo Testamento hace del pecado original ilustra nuestro tema. Recordemos que en el segundo libro de la creación, se nos dice que Adán, la primera criatura humana andrógina, es depositado en el Edén, jardín en cuya vegetación hay dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para la mejor comprensión de este relato metafísico, es importante recalcar que Adán no es hombre, sino criatura andrógina, o sea, no tiene sexo. O tiene los dos. Para la mejor... ahí está, me voy de nuevo a lo mismo. Es el ser humano total que todavía no está sometido a la polaridad, todavía no está dividido en una pareja de elementos contrapuestos. Adán todavía es uno con todo. Este estado cósmico de la conciencia se nos describe con la imagen del paraíso. No obstante, si bien la criatura, Adán, posee todavía la conciencia unitaria, el tema de la polaridad ya está planteado, en la forma de los árboles mencionados. El tema de la división se halla presente desde el principio en la historia de la creación, ya que la creación se produce por división y separación. Ya el libro primero habla solo de polaridades, luz, tinieblas, tierra, agua, sol, luna, etc. Únicamente del ser humano se nos dice que fue creado como hombre y mujer, y a medida que avanza la narración se acentúa el tema de la polaridad. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y dar forma independientemente a una parte de su ser. Semejante paso supone necesariamente una pérdida de conciencia, y esto nos lo explica nuestro relato diciendo que Adán
se sumió en un sueño. Dios toma de la criatura completa y sana Dios toma de la criatura completa y sana Adán un costado y él hace algo independiente. La palabra que Lutero tradujo por costilla es en el original hebreo selad, costado. Es de la familia de sombra. El individuo completo y sano es dividido en dos aspectos diferentes, llamados hombre y mujer. Pero esta división todavía no alcanza la conciencia de la criatura, porque ellos todavía no reconocen su diferencia, sino que permanecen en la integridad del paraíso. La división de las formas, empero, hace posible la acción de la serpiente que promete a la mujer la parte receptiva de la criatura humana, que si come del fruto del árbol de la ciencia, adquirirá la facultad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, tendrá discernimiento. La serpiente cumple su promesa. Los humanos abren los ojos a la polaridad y pueden distinguir bien y mal, hombre y mujer. Con ello pierden la unidad, la conciencia cósmica, y obtienen la polaridad, discernimiento. Por consiguiente, ahora tienen que abandonar forzosamente el paraíso, el jardín de la unidad, y precipitarse en el mundo polar de las formas materiales. Este es el relato de la caída del hombre. El hombre, en su caída, se precipita de la unidad a la polaridad. Los mitos de todos los pueblos y todas las épocas conocen este tema central de la condición humana y lo presentan en imágenes similares. El pecado del ser humano consiste en su separación de la unidad. En la lengua griega se aprecia con exactitud el verdadero significado de la palabra pecado. Amartama quiere decir el pecado y el verbo amarteunum, perdón por mi traducción, amarteunum, significa no acertar en el punto, errar el tiro, faltar. Pecado es, pues, en este caso, la incapacidad de acertar en el punto, y este es precisamente el símbolo de la unidad para que el ser humano resulta a un tiempo inalcanzable e inconcebible, ya que el punto no tiene lugar ni dimensión. Una conciencia polar no puede dar con el punto, la unidad, y este es el fallo, el pecado. Ser pecador es sinónimo de ser polar. Ello hace más comprensible el concepto cristiano de la herencia del pecado original. El ser humano se encuentra con una conciencia polar, es pecador, no tiene una causa. Esta polaridad obliga al ser humano a caminar entre elementos opuestos hasta que lo integra y asume todo para volver a ser perfecto, como es perfecto el Padre que está en los cielos. El camino a través de la polaridad, no obstante, siempre acarrea la culpabilidad. El pecado original indica con especial claridad que el pecado nada tiene que ver con el comportamiento concreto del ser humano. Esto es muy importante, ya que en el transcurso de los siglos la Iglesia ha deformado el concepto del pecado e inculcado en el ser humano la idea de que pecar es obrar el mal y que obrando el bien se evita el pecado. Ay, mamita, la Iglesia. Pero el pecado no es un polo de la polaridad, sino la polaridad en sí. Por lo tanto, el pecado no es evitable. Todo acto humano es pecaminoso. Este mensaje lo encontramos claro y sin falsear en la tragedia griega, cuyo tema central es que el ser humano constantemente debe optar entre dos posibilidades, sí, pero decida lo que decida, siempre falla. Esta aberración teológica del pecado fue fatídica para la historia del cristianismo. El constante afán de los fieles de no pecar y de huir del mal condujo a la represión de algunos sectores, calificados de malos y por consiguiente a la creación de una sombra muy fuerte. Esta sombra hizo del cristianismo una de las religiones más intolerantes, con inquisición, caza de brujas y genocidio.
El polo que no es asumido siempre acaba por manifestarse y suele pillar desprevenida a las almas nobles. La polarización del bien y del mal como opuestos condujo también a la contraposición atípica en otras religiones de Dios y el diablo como representantes del bien y del mal. Al hacer al diablo adversario de Dios, insensiblemente se hizo entrar a Dios en la polaridad, con la que Dios pierde su fuerza salvadora. Dios es la unidad que reúne en sí todas las polaridades sin distinción, naturalmente también el bien y el mal, mientras que el diablo, por el contrario, es la polaridad, el señor de la división, o como dice Jesús, el príncipe de este mundo. Por consiguiente, siempre se ha representado al diablo en su cualidad de auténtico señor de la polaridad, con símbolos de la división o de la dualidad, cuernos, pezuñas, tridentes, pentagramas con dos puntas hacia arriba, etc. Esta terminología indica que el mundo polarizado es diabólico, o sea, pecador. No existe posibilidad de cambiarlo. Por ello, todos los guías espirituales exhortan a abandonar el mundo polar. Aquí vemos la gran diferencia que existe entre religión y labor social. La verdadera religión nunca ha emprendido la tentativa de convertir este mundo en un paraíso, sino que enseña la forma de salir del mundo para entrar en la unidad. La verdadera filosofía sabe que un mundo de polaridades no se puede asumir un único polo. Este mundo hay que pagar en este mundo hay que pagar cada alegría con el sufrimiento. Por ejemplo, en este sentido, la ciencia es diabólica, ya que aboga por la expansión de la polaridad y alimenta la pluralidad. Toda aplicación del potencial humano a un fin funcional tiene siempre algo de diabólico, ya que conduce la energía a la polaridad e impide la unidad. Este es el sentido de la tentación de Jesús en el desierto, porque en realidad el demonio solo insta a Jesús a aplicar sus posibilidades a la realización de unas modificaciones inofensivas y hasta útiles. Por supuesto, cuando nosotros calificamos algo de diabólico, no pretendemos condenarlo, sino tratar de acostumbrar al lector a asociar conceptos como pecado, culpa y diablo a la polaridad, porque así puede calificarse todo lo que a ello se refiere. Haga lo que haga el ser humano, fallará, es decir, pecará. Es importante que el ser humano no aprenda a vivir con su culpa, de lo contrario, se engaña a sí mismo. La redención de los pecados es el anhelo de unidad, pero anhelar la unidad es imposible para el que reniega de la mitad de la realidad. Esto es lo que hace tan difícil el camino de la salvación, el tener que pasar por la culpa. En los evangelios se pone de relieve una y otra vez este viejo error. Los fariseos representan la opinión de la Iglesia de que el ser humano puede salvar su alma observando los preceptos y enviando el mal. Jesús los desmiente con las palabras: el que de vosotros se halla limpio de pecado, que tire la primera piedra. En el Sermón de la Montaña hace hincapié en la ley mosaica, que había sido deformada por la transmisión oral, señalando que el pensamiento tiene la misma importancia que el acto externo. No hay que perder de vista que, con esta puntualización contenida en el Sermón de la Montaña, los mandamientos no se hicieron más severos, sino que se disipó la ilusión de que pudiera evitarse el pecado viviendo en la polaridad. La doctrina ya había resultado tan desagradable 2000 años antes que se trató de hacer caso omiso de ella. La verdad es amarga, venga de donde venga. Destruye todas las ilusiones con las que nuestro yo trata una y otra vez de salvarse. La verdad es dura y cortante y se presta mal a los ensueños sentimentales y al engaño moral de uno mismo. En el Sandokai, uno de los textos básicos del Zen, se lee: luz y oscuridad están frente a frente,
pero la una depende de la otra, como el paso de la pierna izquierda depende del paso de la derecha. En el verdadero libro de las fuentes originales podemos leer la siguiente prevención contra las buenas obras. Zhang Duzu dice: el que hace el bien no lo hace por la gloria, pero la gloria es su consecuencia. La gloria no tiene nada que ver con la ganancia, pero reporta ganancia. La ganancia no tiene nada que ver con la lucha, pero la lucha va con ella. Por lo tanto, el justo se guarda de hacer el bien. Sabemos que gran reto supone cuestionar el principio, considerado ortodoxo, de hacer el bien y evitar el mal. También sabemos que este tema forzosamente suscita temor, un temor que el individuo conjura aferrándose convulsivamente a las normas que han regido hasta ahora. A pesar de todo, hay que atreverse a detenerse en el tema y examinarlo desde todos los ángulos. No es nuestro propósito hacer derivar nuestras tesis de tal o cual religión, pero la mala interpretación del pecado que hemos expuesto más arriba ha determinado el arraigo en la cultura cristiana de una escala de valores que nos condiciona más de lo que queremos reconocer. Otras religiones no han tenido ni tienen forzosamente las mismas dificultades con este problema. En la trilogía de las divinidades hindúes, Brahma, Vishnu, Shiva, corresponde a Shiva el papel de destructor, por lo que representa la fuerza antagónica de Brahma, el constructor. Esta representación hace más fácil al individuo el reconocimiento de la necesaria alternancia de las fuerzas. De Buda se cuenta que cuando un joven acudió a él con la súplica de que lo aceptara como discípulo, Buda le preguntó: ¿has robado alguna vez? El joven le respondió: nunca. Buda dijo entonces: pues ve a robar y cuando hayas aprendido, vuelve. El versículo 22 del Singhimei, el más antiguo y sin duda más importante texto del budismo zen, dice así: si queda en nosotros la más mínima idea de la verdad y el error, nuestro espíritu sucumbirá en la confusión. La duda que divide las polaridades en elementos opuestos es el mal, pero es necesario pasar por ella para llegar a la convicción. Para ejercitar nuestro discernimiento necesitamos siempre dos polos, pero no debemos quedarnos atascados en su antagonismo, sino utilizar su tensión como impulso y energía en nuestra búsqueda de la unidad. El ser humano es pecador, es culpable, pero precisamente esta culpa lo distingue, ya que es prenda de su libertad. Nos parece muy importante que el individuo aprenda a aceptar su culpa sin dejarse abrumar por ella. La culpa del ser humano es de índole metafísica y no se origina en sus actos. La necesidad de tener que decidirse y actuar es la manifestación física de la culpa. La aceptación de la culpa libera del temor a la culpabilidad. El miedo es encogimiento y represión, actitud que impide la necesaria apertura y expansión. Se puede escapar del pecado esforzándose por hacer el bien, lo cual siempre tiene que apegarse con el repudio del polo opuesto. Esta tentativa de escapar del pecado por las buenas obras solo conduce a la falta de sinceridad. Para alcanzar la unidad hay que hacer algo más que huir y cerrar los ojos. Este objetivo nos exige que cada vez más conscientemente veamos la polaridad en todo, sin miedo, que reconozcamos la conflictividad del ser para poder unificar los opuestos que hay en nosotros. No se nos manda evitar sino redimir asumiendo. Para ello es necesario cuestionar una y otra vez la rigidez de nuestros sistemas de valoración, reconociendo que a fin de cuentas el secreto del mal reside en que en realidad no existe. Hemos dicho que por encima de toda polaridad está la unidad que llamamos Dios o la luz. En un principio, la luz era la unidad universal. Aparte de la luz no había nada.
o la luz no hubiera sido el todo. La oscuridad no aparece sino con el paso a la polaridad, cuyo fin es única y exclusivamente el de hacer reconocible la luz. Por consiguiente, las tinieblas son producto artificial de la polaridad, para hacer visible la luz en el plano de la conciencia polar. Es decir, la oscuridad sirve a la luz, es su soporte, es la que lleva la luz, y no otra cosa significa el nombre de Lucifer. Si desaparece la polaridad, desaparece también la oscuridad, ya que no posee existencia propia. La luz existe, la oscuridad no. Por consiguiente, la tantas veces citada lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la tiniebla no es tal lucha, ya que el resultado siempre se sabe de antemano. La oscuridad nada puede contra la luz. La luz, por el contrario, inmediatamente convierte la oscuridad en luz, por lo cual la oscuridad tiene que rehuir la luz para que no se descubra su existencia. Esta ley podemos demostrarla hasta en nuestro mundo físico, como expresa la frase de así abajo como arriba. Vamos a suponer que tenemos una habitación llena de luz y que en el exterior de la habitación reina la oscuridad. Por más que se abran puertas y ventanas para que entre la oscuridad, ésta no oscurecerá la habitación, sino que la luz de la habitación la convertirá en luz. Excelente ejemplo, me encantó. Más claro, imposible. Si abrimos las puertas y ventanas, también esta vez la luz transmutará la oscuridad e inundará la habitación. El mal es un producto artificial de nuestra conciencia polar. Al igual que el tiempo y el espacio es el medio de aprehensión del bien, es el seno materno de la luz. El mal, por lo tanto, es el pecado, porque el mundo de la dualidad no tiene finalidad y, por lo tanto, no posee existencia propia. Nos lleva a la desesperación, la cual, a su vez, conduce al arrepentimiento y a la conclusión de que el ser humano solo puede hallar su salvación en la unidad. La misma ley rige para nuestra conciencia. Llamamos conciencia a todas las propiedades y facetas de las que una persona tiene conocimiento, es decir, que puede ver. La sombra es la zona que no está iluminada por la luz del conocimiento y por lo tanto permanece oscura, es decir, desconocida. Sin embargo, los aspectos oscuros solo aparecen malos y amenazadores mientras están en la oscuridad. La simple contemplación del contenido de la sombra lleva a la luz a las tinieblas y basta para darnos a conocer lo desconocido. La contemplación es la fórmula mágica para adquirir conocimiento de uno mismo. La contemplación transforma la calidad de lo contemplado, ya que hace la luz, es decir, conocimiento en la oscuridad. Los seres humanos siempre están deseando cambiar las cosas y por ello les resulta difícil comprender que lo único que se pide al hombre es ejercitar la facultad de contemplación. El supremo objetivo del ser humano, podemos llamarlo sabiduría o iluminación, consiste en contemplarlo todo y reconocer que bien está como está. Ello presume el verdadero conocimiento de uno mismo. Mientras el individuo se sienta molesto por algo, mientras considere que algo necesita ser cambiado, no habrá alcanzado el conocimiento de sí mismo. Tenemos que aprender a contemplar las cosas y los hechos de este mundo sin que nuestro ego nos sugiera de inmediato un sentimiento de aprobación o repulsa. Tenemos que aprender a contemplar con el espíritu sereno los múltiples juegos de Maja. Para ello, en el texto Zen que hemos citado, se dice que toda noción acerca del bien y el mal pueden traer la confusión a nuestro espíritu. Cada valoración nos ata al mundo de las formas y preferencias. Mientras tengamos preferencias, no podremos ser redimidos del dolor y seguiremos siendo pecadores, desaventurados, enfermos. Y suscitará también nuestro deseo de un mundo mejor y el afán de cambiar el mundo. El ser humano sigue, pues, engañado por un espejismo. Cree
en la imperfección del mundo y no se da cuenta de que solo su mirada es imperfecta y le impide ver la totalidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos en todo y a ejercitar la ecuanimidad. Buscar el punto intermedio entre los polos y desde él vernos vibrar. Esta impasibilidad es la única actividad que permite contemplar los fenómenos sin valorarlos, sin un sí o un no apasionados, sin identificación. Esta ecuanimidad no debe confundirse con la actitud que comúnmente se llama diferencia, que es una mezcla de inhibición y desinterés. A ella se refiere Jesús al hablar de los tibios. Ellos nunca entran en el conflicto y creen que con la inhibición y la huida se puede llegar a ese mundo total que quien lo busca realmente no alcanza, sino a costa de penalidades, puesto que reconoce lo conflictivo de su existencia, recorriendo sin temor conscientemente, es decir, aprendiendo esta polaridad a fin de dominarla. Porque se sabe, más tarde o más temprano, que tendrá que aunar los opuestos que su yo ha creado. No se arredra ante las no se arreda ante las necesarias decisiones, a pesar de que sabe que siempre elegirá mal, pero se esfuerza en no quedarse inmovilizado en ellas. Los opuestos no se unifican por sí solos. Para poder dominarlos, tenemos que asumirlos activamente. Una vez que nos hayamos imbuido de ambos polos, podremos encontrar el punto intermedio y desde allí empezar la labor de unificación de los opuestos. El renunciamiento al mundo y al asceticismo son las reacciones menos adecuadas para alcanzar este objetivo. Al contrario, se necesita valor para afrontar conscientemente y con audacia los desafíos de la vida. En esta frase la palabra decisiva es conscientemente, porque solo la conciencia que nos permite observarnos a nosotros mismos en todos nuestros actos puede impedir que nos extraviemos en la acción. Importa menos qué hace la persona que cómo lo hace. La valoración bueno y malo contempla siempre qué hace una persona. Nosotros sustituimos esta contemplación por la pregunta ¿cómo una persona hace algo? ¿Actúa conscientemente? ¿Está involucrado su ego? ¿Lo hace sin la implicación de su yo? Las respuestas a estas preguntas indican si una persona se ata o se libera con sus actos. Los mandamientos, las leyes, la moral nos conducen al ser humano al objetivo de la perfección. La obediencia es buena, pero no basta, porque también el diablo obedece. Los mandamientos y prohibiciones externos están justificados hasta que el ser humano despierta al conocimiento y puede asumir su responsabilidad. La prohibición de jugar con cerillas está justificada respecto a los niños y resulta superflua cuando los niños crecen. Cuando el ser humano encuentra su propia ley en sí mismo, ésta lo desvincula de todas las demás. La ley más íntima de cada individuo es la obligación de encontrar y realizar su verdadero centro, es decir, unificarse con todo lo que es. El instrumento de unificación de opuestos se llama amor. El principio del amor es abrirse y recibir algo que hasta entonces estaba afuera. El amor busca la unidad. El amor quiere unir, no separar. El amor es la clave de la unificación de los opuestos, porque el amor convierte el tú y el yo en tú. El amor es una afirmación sin limitaciones ni condiciones. El amor quiere ser uno con todo el universo. Mientras no hayamos conseguido esto, no habremos realizado el amor. Si el amor selecciona, no es verdadero amor, porque el amor no separa y la selección separa. El amor no conoce los celos, porque el amor no quiere poseer, sino inundar.
El símbolo de este amor que todo lo abarca es el amor con el que Dios ama a los hombres. Aquí no encaja la idea de que Dios reparte su amor proporcionalmente, y menos aún los celos porque Dios quiere a otros. Dios, la unidad, no hace distinciones entre bueno y malo, y por eso es el amor. El sol envía su calor a todos los humanos y no reparte sus rayos según merecimientos. Únicamente el ser humano se siente impulsado a lanzar piedras, que no le sorprenda, por lo menos, que siempre se apedrea a sí mismo. El amor no tiene fronteras, el amor no conoce obstáculos, el amor transforma. Amad el mal y será redimido. Bueno, ahora sí, capítulo 3 y 4. Voy a dejar hasta acá porque ya mi voz también, mi garganta está resentida. Muchas gracias. Mencionan bastante que la oscuridad no existe prácticamente, sin embargo tengo entendido que desde la oscuridad nació todo y se creó la luz. Bueno, habrá que seguir leyendo a ver qué más nos dice. De todos modos, quédense con los que les resuena y lo que no, déjenlo pasar. Me resonó mucho este momento. Oh, Eva hermosa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han pasado. Estoy viendo los mensajitos. Mi mamá me lo compartió en su adolescencia. ¡Qué lindo! Alba, no sé si estarás por allí todavía. Bueno, gracias a vos, Tamara, gracias a todos los que lo escucharon ahora en vivo, a los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Recuerden que tienen la posibilidad de compartir, es un material que queda ahí a disposición de todos y que no sabemos a quién podemos ayudar, quizás compartiéndole un videíto o la lectura de alguno de los libros. Recuerden que hay más de 30 libros ya leídos y subidos al canal de YouTube. También están acá en Instagram, pero como siempre digo, en YouTube están más prolijitos en sus carpetas con sus capítulos. Así que, bueno, tienen ahí una biblioteca virtual para quien resuene con mi lectura, con mi voz, a veces con mi emoción en vivo. Creo que los 2 libros que más lloré que lloré, que me emocioné, fueron los de Telos, que fue lo que primero leí, y el libro de Ana, la abuela de Jesús. Creo que ahí fueron 2 libros que me han conmovido muchísimo y que aquellos que descubren esas lecturas me comentan que se han emocionado también con mi emoción, así que lo celebro. Bueno, gracias nuevamente. Hoy a las 3 de la tarde los invito, porque generalmente lo estábamos haciendo los viernes, pero bueno, mi coequiper Vidal Jiménez el viernes va a estar de viaje, entonces lo adelantamos para el día de hoy. Hoy hay cápsula de un curso de milagros, diferentes títulos, temáticas, analizados desde justamente la mirada de este maravilloso libro también, un curso de milagros. Que bueno, qué decirles, yo voy poquito a poquito leyéndolo y conociendo todo lo que tiene este maravilloso libro con sus enseñanzas y con todo esto que se dejó acá plasmado, que dicen que es una canalización y que quien digamos le hablaba a la autora era Jesús, así que bueno, muy valioso este libro, o sea, calibra muy alto. Muy alto. Así que si quieren conocer un poco del curso de milagros, estamos haciendo estas pequeñas cápsulas con temas de la vida diaria para que puedan ver una mirada desde la mirada de un curso de milagros. Así que están todos más que invitados. Gracias, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos a la tarde. Chau.